Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. Diego siempre había soñado con las estrellas, con ese manto negro salpicado de constelaciones que parecía susurrar los secretos del universo. Como bioquímico de la Tierra, su especialización en toxicología lo había llevado a rincones oscuros de su propio mundo, pero nunca más allá, hasta que la Conferencia Intergaláctica de Biotecnología le ofreció una plaza como orador. Fue en el planeta Silon, un lugar donde los rascacielos brillaban con luces que imitaban las estrellas del cielo nocturno terrestre, un espectáculo que él no podía dejar de admirar. La noche del encuentro estaba impregnada de un entusiasmo palpable. Científicos de diversas galaxias intercambiaban ideas y risas, sus rostros iluminados por la fascinación y el vino espacial que fluía libremente. Fue entonces cuando Diego la vio. Lyria, con su piel que reflejaba los colores del cosmos y sus ojos profundos como agujeros negros, parecía tan fuera de lugar como él se sentía. Era una siloniana, una raza conocida por su avanzada tecnología y su reservada diplomacia. Se acercó a ella cautelosamente, presentándose primero como un colega más que como un admirador. Lyria respondió con una gracia que sólo podía ser innata, hablando con un tono que llevaba el eco suave de campanas. La conversación se deslizó de la ciencia a la cultura, y Diego se encontró fascinado no solo por su inteligencia, sino por la pasión con la que hablaba de su mundo. La velada avanzaba y el ambiente se relajaba aún más. Fue entonces cuando ocurrió. Un brindis propuesto por un anfitrión siloniano marcó el momento exacto en que Diego y Lyria compartieron una bebida fatal. Casi de inmediato, Lyria palideció visiblemente. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba caer la copa de un material similar al cristal que se hizo añicos al contacto con el suelo pulido. Diego sintió una punzada leve en el estómago, un signo familiar para alguien con su formación. Rápidamente se dio cuenta de que había sido envenenado, pero para su sorpresa no se sintió más afectado. Lyria, sin embargo, se doblaba de dolor. Su rostro, antes un mosaico de colores galácticos, se había tornado gris y sus ojos perdían lentamente su brillo. Sin perder tiempo, Diego la sostuvo, su entrenamiento le indicaba que debía actuar rápido. «Vamos a sacarte de aquí», murmuró al oído de Lyria mientras la guiaba hacia la salida. Sabía que si podían llegar a su nave, tendría las herramientas para intentar un antídoto. A cada paso que daban, el pánico crecía en su interior, no solo por el estado de Lyria, sino por la implicación de lo que un envenenamiento significaba en un evento de tal magnitud. Mientras se abrían paso entre la multitud desconcertada, Diego no podía evitar pensar en quién estaría detrás de esto y por qué. Sin embargo, una cosa estaba clara: alguien quería sabotear la conferencia, y por alguna razón, tanto él como Lyria eran los objetivos. En ese momento, con Lyria apoyándose en él más por necesidad que por elección, Diego sintió una determinación férrea. No iba a dejar que este acto cobarde destruyera la frágil paz que la conferencia buscaba asegurar, ni la vida de la mujer que, inesperadamente, había capturado su interés y quizás algo más. Mientras Diego conducía a Lyria a través de los pasillos laberínticos de la estación espacial hacia su nave, cada paso resonaba con la urgencia de su misión. La siloniana apoyaba su peso cada vez más en él, su respiración se hacía más entrecortada, un cruel recordatorio de que el tiempo se les escapaba rápidamente. A pesar de la confusión que les rodeaba, Diego mantenía un único foco: salvar a Lyria. Al llegar a la nave, Diego transformó rápidamente su espacio de trabajo en un improvisado centro médico. Colocó a Lyria con cuidado sobre una mesa adaptada mientras revisaba sus signos vitales con equipos que, aunque diseñados para humanos, habían sido modificados para atender a una variedad de especies alienígenas. Su respiración era débil y su piel había perdido casi todo color, transformándose en un gris pálido que contrastaba agudamente con el vibrante azul que había sido horas antes. Con manos temblorosas pero precisas, Diego comenzó a preparar el antídoto. Recordaba bien la toxina, una variante de un compuesto comúnmente utilizado en asesinatos políticos intergalácticos. Afortunadamente, durante su investigación había desarrollado un prototipo de antídoto que nunca pensó necesitaría usar en condiciones tan críticas. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de pensar en cómo alguien pudo haber conseguido aquella toxina y, más importante aún, cómo había sabido que él sería inmune. ¿Acaso era una trampa específicamente dirigida hacia él, o era Lyria el verdadero objetivo? A medida que el antídoto tomaba forma en la centrifugadora,
Diego observaba cada cambio en el estado de Liria. La mezcla final era líquida, de un color verde intenso que iluminaba la jeringa con una promesa de vida. Con manos firmes, inyectó el contenido en el sistema circulatorio de Liria, esperando ansiosamente cualquier señal de mejoría. Los minutos siguientes fueron eternos. Diego vigilaba los monitores, cada bip un himno a la esperanza y al miedo. Y entonces, casi tan sutil como el roce de un cometa, los signos vitales de Liria comenzaron a estabilizarse. Su respiración se profundizó, y el color empezó a volver a su piel, primero como diminutos rastros de azul que poco a poco se extendían como ríos revitalizando un paisaje árido. Con el alivio llegaron nuevas preguntas. ¿Quién había intentado matarlos y por qué? La mente de Diego corría, elaborando teorías, descartando algunas tan rápido como las formaba. Necesitaba respuestas, pero primero tenía que asegurarse de que Liria estuviera fuera de peligro. Una vez estabilizada, Liria abrió los ojos lentamente, su mirada desorientada pero lúcida. —¿Qué ocurrió? —murmuró con voz ronca. —Alguien intentó envenenarnos en la conferencia —explicó Diego, manteniendo la calma aunque su corazón aún latía con fuerza. —Pero ya estás a salvo. El antídoto está funcionando. Liria intentó sentarse, apoyándose en sus codos, y miró a Diego con una mezcla de gratitud y miedo. —¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros? Esa era la pregunta que Diego temía, porque en su corazón sabía que la respuesta los llevaría por un camino aún más peligroso. Decidió que era momento de investigar, de descubrir quién estaba detrás del ataque y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Juntos, formarían un equipo no solo por necesidad, sino por una incipiente confianza y un vínculo que, a pesar de las circunstancias, comenzaba a profundizarse. —Vamos a averiguarlo —prometió Diego, ofreciendo a Liria su mano. Juntos. Así, entre el alivio y la incertidumbre, comenzaron a planear su siguiente movimiento. Sabían que el peligro aún no había pasado, y que la verdad detrás de su envenenamiento podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino de la conferencia y, potencialmente, la paz entre las especies. Pero ahora, con Liria recuperándose a su lado, Diego se sentía listo para enfrentar lo que viniera. Diego no podía perder ni un segundo. Con Liria estabilizada pero aún vulnerable, la urgencia de descubrir a los responsables y sus motivos se volvía cada vez más apremiante. Mientras Liria descansaba, recuperándose del envenenamiento, Diego comenzó a reunir todos los datos que pudieran tener alguna relación con el ataque. Sabía que la clave para entender el porqué y el cómo de su situación actual residía en algún lugar entre los informes de la conferencia, las listas de invitados y las recientes políticas intergalácticas. Se sumergió en las comunicaciones recientes, buscando cualquier anormalidad o patrón que pudiera indicar una conspiración. Los mensajes entre delegados, las actualizaciones de seguridad y las notas sobre debates polémicos comenzaron a tomar forma en un mural de posibilidades. Diego se concentraba en filtrar la información, descartando lo irrelevante y marcando lo potencialmente útil. Mientras tanto, Liria empezó a recuperar fuerzas y se unió a Diego en su búsqueda. Juntos revisaron los datos, discutiendo cada descubrimiento con una intensidad que reflejaba la gravedad de su situación. Liria, con su conocimiento profundo de las dinámicas políticas de su propio pueblo y los pueblos aliados, proporcionó perspectivas que Diego solo no podría haber alcanzado. Esta colaboración les permitió identificar a un grupo particularmente radical que había expresado su oposición a la integración intergaláctica en múltiples ocasiones. Su retórica se había intensificado en las semanas previas a la conferencia, lo que le señaló como sospechosos inmediatos. Con los sospechosos en mente, el siguiente paso era confirmar su participación en el atentado. Diego y Liria planearon una incursión en los sistemas de comunicación del grupo, buscando evidencia directa de su implicación. Diego ajustó su equipo para interceptar transmisiones, mientras Liria usaba sus contactos para obtener acceso a los registros de seguridad de la conferencia que podrían haber captado preparativos sospechosos. La tensión era palpable mientras trabajaban. Cada nuevo fragmento de información parecía acercarlos un paso más hacia la verdad, pero también los exponía a mayores riesgos. Si el grupo descubría que estaban siendo investigados, no dudarían en eliminar a Diego y Liria como ya habían intentado antes. Fue en medio de esta tensa atmósfera cuando hicieron un descubrimiento crucial, un mensaje cifrado entre dos miembros del grupo que detallaba partes del plan, incluyendo el envenenamiento. No solo confirmaba sus sospechas,
sino que también revelaba que el próximo objetivo del grupo era mucho más grande y peligroso. Planeaban un atentado durante la sesión plenaria final de la conferencia, un golpe que podría desestabilizar la región entera y destruir cualquier esperanza de paz. Diego y Liria se dieron cuenta de que detener este plan era ahora su máxima prioridad. Armados con la evidencia de la conspiración y un plan para desmantelar la amenaza, se prepararon para enfrentar al grupo radical. Sabían que el éxito no solo dependía de su habilidad para confrontar a los conspiradores, sino también en su capacidad para convencer a los líderes de la conferencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con el reloj en su contra, Diego y Liria se dirigieron hacia el lugar de la sesión plenaria, decididos a exponer la conspiración y evitar una catástrofe. A pesar del peligro, su determinación se fortaleció por la confianza y el lazo que habían formado en circunstancias extraordinarias. No solo estaban luchando por sus propias vidas ahora, sino por el futuro de la paz intergaláctica. La sesión plenaria de la conferencia había comenzado con una tensa calma, una calma que Diego y Liria sabían que era engañosa. A medida que se abrían paso entre la multitud de delegados y dignatarios de múltiples sistemas estelares, ambos sentían el peso de la información que llevaban consigo. Cada susurro y cada mirada parecían cargados de potenciales amenazas, pero estaban decididos a exponer la trama que habían descubierto. Antes de que pudieran actuar, necesitaban asegurarse de tener el apoyo necesario. Liria se encargó de contactar discretamente a varios aliados influyentes que podrían ayudarles a manejar la situación una vez que la conspiración se hiciera pública. Mientras tanto, Diego revisó por última vez las pruebas en su dispositivo, asegurándose de que todo estuviera en orden para su presentación. Su oportunidad llegó cuando se anunció una pausa en las deliberaciones para un receso. Con rapidez y decisión, se dirigieron hacia el estrado. Diego, con un gesto firme, conectó su dispositivo al sistema de proyección de la sala. Las pantallas se iluminaron mostrando los mensajes cifrados que habían interceptado, junto con imágenes de los conspiradores captados por las cámaras de seguridad. Un murmullo de asombro y preocupación recorrió la sala. Los delegados miraban las pruebas con una mezcla de incredulidad y miedo. Liria tomó la palabra con autoridad, explicando la conexión entre los mensajes, el intento de envenenamiento y el atentado planeado para esa misma sesión. Su voz, clara y serena, contrastaba con la creciente tensión en la sala. Mientras Liria hablaba, Diego observaba a la multitud, buscando cualquier señal de los conspiradores. Notó un grupo de individuos que empezaron a moverse sutilmente hacia las salidas. Su comportamiento delataba nerviosismo. Sin dudarlo, señaló a los agentes de seguridad y les indicó que detuvieran a esos individuos. La situación se intensificó rápidamente. Los agentes interceptaron a los sospechosos, quienes, al verse descubiertos, intentaron resistirse. Se produjo un breve enfrentamiento, que fue rápidamente controlado por la seguridad de la conferencia. La evidencia de su culpabilidad fue abrumadora, especialmente cuando uno de los detenidos, bajo la presión del momento, empezó a revelar detalles adicionales sobre la trama, incluyendo los nombres de otros implicados. Gracias a la intervención oportuna de Diego y Liria, la conferencia pudo evitar una tragedia. Los líderes presentes, ahora plenamente conscientes del peligro que habían corrido, comenzaron a debatir medidas para fortalecer la seguridad en futuros eventos y para asegurar que los culpables fueran llevados ante la justicia. El éxito de Diego y Liria en desmantelar la conspiración no solo les había ganado el respeto y la gratitud de muchos, sino que también había fortalecido el vínculo entre ellos. Juntos habían enfrentado un peligro mortal y habían prevalecido. A medida que la conferencia continuaba, con una nueva agenda de cooperación y seguridad, ambos se dieron cuenta de que lo que habían comenzado como una lucha por sobrevivir había evolucionado en una misión compartida para proteger la paz y la justicia en la galaxia. Después del dramático desenlace de la conspiración en la conferencia, Diego y Liria se encontraron en una posición inesperada. No solo habían salvado la conferencia y posiblemente la paz entre varias civilizaciones, sino que también habían solidificado su relación. Entre el alivio y la adrenalina del momento, se dieron cuenta de que lo que había comenzado como una alianza forjada por la necesidad, se había transformado en algo mucho más profundo. Mientras la conferencia entraba en sus etapas finales, con debates y paneles centrados en fortalecer la seguridad intergaláctica y la cooperación, Diego y Liria encontraron momentos para reflexionar sobre sus experiencias compartidas. Una noche, mientras caminaban por los jardines bioiluminados de la estación espacial,
hablaron abiertamente sobre sus sentimientos. Diego, siempre cauteloso y racional, se encontró luchando con la intensidad de sus emociones. Liria, empezó, su voz ligeramente temblorosa bajo las estrellas artificiales. Lo que hemos pasado, nunca imaginé encontrar a alguien que entendiera no solo mi mente, sino también mi corazón, en circunstancias como estas. Liria, cuya cultura valoraba tanto la lógica como la emoción, sonrió suavemente. Diego, en mi mundo, decimos que las estrellas que brillan más fuerte a menudo se encuentran en las galaxias más turbulentas. Tú has sido esa estrella para mí. Su mano encontró la de él, un gesto sencillo pero cargado de significado. La conversación les llevó a reconocer que lo que sentían iba más allá de una simple camaradería forjada en la crisis. Era un amor nacido en el caos, pero que prometía un futuro de comprensión y apoyo mutuo. Sin embargo, la realidad de su situación pronto se impuso. La clausura de la conferencia se aproximaba, y con ella, la decisión sobre qué vendría después. Diego sabía que volver a la Tierra sin Liria sería inconcebible, pero también era consciente de los desafíos que enfrentarían. Liria, igualmente afectada, contemplaba la posibilidad de un futuro juntos, a pesar de las complicaciones diplomáticas y logísticas que eso implicaría. Decidieron enfrentar esos desafíos juntos, pero antes de que pudieran planear su futuro, un último obstáculo emergió. Información recién descubierta indicaba que el grupo radical había planeado un ataque final, un golpe desesperado para desestabilizar la conferencia incluso en su conclusión. Diego y Liria sabían que no podían permitir que esto sucediera. Su amor tendría que esperar, pues una vez más se encontraban luchando no solo por su futuro juntos, sino por la seguridad de muchas civilizaciones. Armados con su nueva determinación y la información crucial, se dirigieron a confrontar esta última amenaza. Su plan era audaz, involucrando infiltración y la desactivación de un dispositivo peligroso, oculto dentro de la propia estación espacial. Trabajando con un equipo de seguridad, cada paso era un riesgo calculado, pero necesario. Mientras avanzaban, el vínculo entre ellos se fortalecía, cada mirada y cada gesto reforzaban su compromiso mutuo. Sabían que cada momento podría ser el último, pero también sabían que no había nadie más con quien preferirían enfrentar estos peligros. Con el dispositivo finalmente desactivado y la amenaza neutralizada, Diego y Liria se permitieron un momento de alivio. Mirándose el uno al otro bajo la luz tenue de la sala de control, no necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Habían salvado una vez más el día, y ahora, más que nunca, estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara. Después de desactivar el último intento de sabotaje, Diego y Liria se encontraron exhaustos pero victoriosos. La conferencia estaba llegando a su fin, y a pesar de los innumerables desafíos, la paz parecía estar al alcance. Los líderes de las diferentes civilizaciones se reunían para firmar un tratado histórico, fruto de las negociaciones y del esfuerzo conjunto para prevenir futuros conflictos. Diego y Liria, aunque no eran diplomáticos, se habían ganado un lugar de honor en la ceremonia, reconocidos como héroes que habían salvaguardado la conferencia contra las fuerzas oscuras que buscaban desestabilizarla. La firma del tratado fue un momento de celebración universal. Luces multicolores iluminaban la estación espacial, y las risas y aplausos resonaban en los corredores. Sin embargo, para Diego y Liria, este no era solo un final triunfal de la conferencia, sino también el comienzo de una nueva vida juntos. Habían decidido que, a pesar de las dificultades que implicaba una relación intergaláctica, estaban dispuestos a enfrentarlas. Diego había sido ofrecido un puesto en Silón como asesor científico, y Liria había aceptado explorar la vida en la Tierra, donde podría trabajar en la embajada de su planeta. Mientras la celebración continuaba, ambos se retiraron a un observatorio en la estación, un lugar donde podían mirar las estrellas y soñar con el futuro. Diego tomó la mano de Liria, y juntos contemplaron el universo que ahora parecía un poco menos vasto y misterioso. ¿Crees que fue el destino lo que nos unió?, preguntó Liria, su voz un suave murmullo en el silencio del observatorio. Quizás, respondió Diego, o tal vez fue simplemente la coincidencia más afortunada de mi vida. Se abrazaron, encontrando consuelo en el calor del otro. Pero su momento de paz fue interrumpido abruptamente por una alerta en el comunicador de Diego. Una nueva crisis surgía en un sistema cercano, un conflicto que amenazaba con escalar rápidamente si no se intervenía. Diego miró a Liria, la pregunta implícita en su mirada. Sin dudarlo,
Ella asintió. Sabían que su camino no sería fácil, que su compromiso el uno con el otro también significaba un compromiso con un propósito mayor. Tomados de la mano, se dirigieron de regreso a la sala principal, listos para embarcarse en su próxima misión. Pero en ese momento, una explosión súbita sacudió la estación. Un artefacto residual de los conspiradores, no detectado en la limpieza previa, había detonado. En un acto instintivo de protección, Diego empujó a Liria hacia la seguridad de un umbral de puerta, cubriéndola con su cuerpo. Cuando el caos se asentó y los equipos de emergencia llegaron, Liria se encontró ilesa, gracias al sacrificio de Diego. Sin embargo, él había sido gravemente herido. En los últimos momentos, mientras yacía en los brazos de Liria, Diego le susurró palabras de amor y de esperanza, instándola a seguir adelante, a no dejar que su luz se apagara con él. Liria, con lágrimas en los ojos, prometió honrar su memoria no solo viviendo, sino viviendo bien, luchando por la paz que ambos habían valorado tanto. Y así, mientras Diego cerraba los ojos por última vez, sabía que su amor viviría en cada estrella que Liria observara, en cada mundo que ella ayudara a salvar. La historia de Diego y Liria, marcada por el amor y la tragedia, se convirtió en una leyenda entre las estrellas, un recordatorio constante de que incluso en la vastedad del cosmos, un solo acto de valentía y amor puede cambiar el universo.